acá estamos, llueva o truene, Mates con Historia se emite igual, ¿sí? Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Hoy está acá, si ven un relámpago, no se asusten de fondo, estamos en plena tormenta y está lloviendo, lo cual viene muy bien, porque hacía mucho que no llovía acá en la zona de Rosario, estamos hablando, ¿no? Y creo que en buena parte. Atención a los que nos siguen desde la zona de Chascomús, Castelli, Dolores, en fin, provincia de Buenos Aires, porque hoy vamos a hablar de la Revolución de los Libres del Sur. La Revolución de los Libres del Sur. Agradezco a Infobae la publicación de una nota, creo que fue el pasado 7 de noviembre, que es un poco la fecha que se toma como referencia. Porque fue una revolución, una sublevación contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Estamos en noviembre de 1839, octubre-noviembre de 1839. Estamos en el cuarto año del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas y se produce un levantamiento, no es aislado, ahora vamos a explicar un poco esto, de estancieros, ganaderos, de lo que era entonces el sur productivo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que sería en realidad el centro de la provincia de Buenos Aires. Esta zona que mencionaba, Dolores, Chascomús, en la hoy ciudad de Castelli, en homenaje a uno de los cabecillas de esta revolución, Pedro Castelli. Pedro Castelli, que era hijo de Juan José Castelli, el patriota de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y es un tema interesante porque, no sé ustedes, pero en general uno escucha que Rosas era un ganadero, un hacendado, un estanciero, llega a ser incluso hasta el más importante de la provincia de Buenos Aires. Y se nos dice incluso cierto revisionismo histórico, que en esto creo que se confunde, que siempre representó los intereses, bien digo, de su clase social. Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, nunca dejó de ser ganadero, y no solo eso, sino que además siempre fue expresión de ese sector social y económico, sector social y económico en una provincia como Buenos Aires, en la cual claramente era un sector económico preponderante. Entonces, en expresión prestada de Marcelo Bulo, siempre se lo ha presentado a Rosas como un hombre defensor de los intereses de Buenos Aires. Como una especie de Rivadavia disfrazado de rojo federal. Lo cual no cierra. ¿Por qué? Porque si finalmente era un hombre de la clase social ganadera de Buenos Aires, ¿por qué tanto odio hacia su figura? ¿No? Porque generalmente esos sectores económicos tienen de distintos colores políticos, se admiten esas diferencias mientras se defienda el interés de clase. Entonces, ¿por qué tanto odio a la figura de Rosas? Odio que llega hasta el día de hoy. Ya van a aparecer en los comentarios nuestros queridos antirrosistas de la vida. Entonces hay algo que no se entiende. ¿Cómo puede ser? Si él siempre fue un ganadero, defensor a ultranza de los intereses económicos de la clase de los hacendados, ¿por qué algunos hacendados le hacen una revolución para derrocarlo en 1839? Es contradictorio. Es contradictorio, ¿no? Eran hacendados, los ganaderos, los estancieros, no tenían sus internas en 1839. Vamos a ver algo interesante. Fue fuera de un contexto internacional la revolución, porque por supuesto el liberalismo se las ha ingeniado para presentar la sublevación, la revolución de los libres del sur de 1839, como una revolución de la libertad contra la tiranía, esto que ya va.
En fin, huele a naftalina, ¿no? Como argumento. La libertad contra la tiranía. Vamos a ver que es un poco más complicado. Y el 7 de noviembre de 1839 se da la llamada Batalla de Chascomús, en las inmediaciones de esa localidad, famosa porque está la laguna de Chascomús, donde los cabecillas son derrotados. Vamos a tratar de poner un cuadro ahí donde están los cabecillas que fueron ejecutados, fusilados, algunos de ellos fueron encarcelados y otros optaron por partir al exilio. Entre otros, un hermano de Rosas, Gervasio. Gervasio Rosas va a estar comprometido con los sublevados y va a optar por cruzar al Uruguay, ¿no? Cruzar al Uruguay. Es curioso, se ve que la familia Rosas daba para todo lo gusto, ¿no? Era una familia compleja, no solo el personaje de Juan Manuel, la familia tenía lo suyo, porque uno de los que va a ir a reprimir a la sublevación es otro hermano de Rosas, Prudencio Rosas. Así que Rosas va a tener un hermano entre los sublevados y un hermano como parte de las tropas destinadas a esa zona a reprimir la sublevación. Por supuesto que todos conocemos la historia de la historia macabra, por cierto, la de Pedro Castelli, se los mencioné, hijo de Juan José, era un hacendado de la zona que va a ser decapitado, le van a cortar la cabeza y su cabeza, según se cuenta, fue expuesta durante años, el cráneo supongo, en una plaza de estas localidades. En fin, hay toda una serie de, me parece una exageración de algo de por sí triste, luctuoso y para nada reivindicable. Como tampoco es reivindicable cuando le cortaron la cabeza al Chacho Peñalosa. Quiero pensar que tenemos esa ecuanimidad, ¿sí? Los antirrosistas también. En fin, digo, violencia, excesos hubo de los dos lados en lo que fue una guerra civil sin control. Bien. Primero, un contexto que explica mucho. Ya había habido un complot para sublevarse contra Juan Manuel de Rosas, que había sido descubierto a mitad de 1839. Esos complotados en Buenos Aires, eran jóvenes, entre los que se encontraba Ramón Massa, que era hijo de Vicente Massa, que era el presidente de la Sala de Representantes, el hijo. Es descubierto, se filtra que hay un complot. Los complotados están en combinación con los exiliados argentinos en Montevideo, que a su vez están en contacto con la escuadra francesa que bloquea el Río de la Plata, ahora me voy a referir a esto, y esperan la llegada de Juan Lavalle. Hemos analizado la figura de Juan Lavalle, que está exiliado, no en Montevideo, en una estancia en la zona de Mercedes, República Oriental del Uruguay, y al que finalmente van a convencer, lo tratamos en ese video que dedicamos a la muerte de Lavalle, de que preste sus servicios, de que se encabecen, necesitaban un hombre de armas, que encabezara la cruzada libertadora, ¿no? Esto de que pensaba Lavalle que iba a desembarcar en San Pedro, en Ramallo, y que las masas se iban a levantar contra la tiranía. Bueno, no va a ocurrir eso. Ese levantamiento popular nunca ocurrió. Y en octubre, estos hacendados, que son algunos, se levantan en el sur, de ahí el nombre. Leo un poquitito de Vicente Sierra. Contexto, estábamos en guerra contra Francia. La Argentina estaba en guerra contra Francia, se habían producido combates. Estaban a punto de tomar la isla de Martín García. Estábamos en guerra, ¿se entiende? Digo porque
Cuando una nación está en guerra y hay unos sublevados que se amotinan contra las autoridades legítimamente constituidas, Juan Manuel de Rosas, guste o no, había sido elegido gobernador titular de la provincia de Buenos Aires por la Sala de Representantes. La Sala de Representantes funcionaba, estamos en guerra, hay una sublevación para derrocar a las autoridades legítimas y además los sublevados están en comunicación con el enemigo en la guerra. Un país serio, ¿qué hace con esos sublevados? ¿Qué hace? Traslademos esta situación a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia. ¿Qué se hace con esos sublevados? Le hacemos un chirlo, un reto. Y no, en general, por eso ven como si uno enmarca en un contexto de guerra contra Francia, esta sublevación es duramente reprimida, como ocurre en cualquier país serio. Como ocurre en cualquier país serio. Acá Vicente Sierra dice, bajo el título, los conjurados se dirigen al contraalmirante Leblanc. El contraalmirante Leblanc es el jefe de la escuadra francesa que bloquea los puertos del Río de la Plata. Acá está la carta, Señor contraalmirante Leblanc, los ciudadanos que suscriben y 2000 compatriotas que nos acompañan, impelidos de amor a la libertad, cuando uno escucha esto ya, que forma la base de los principios fundamentales de nuestras leyes, reunidos en los campos del sur de la provincia de Buenos Aires y armados contra el poder del tirano que pisotea nuestros derechos, son de manual, ¿no? Bueno, y acá le piden concretamente que los ayude, Acá están todos los que firman: Pedro Castelli, Anselmo Sáenz Valiente, Juan Ramón Ezeiza, Manuel Rico, Tiburcio Lenz, Francisco Ramos Mejía, José de la Quintana, Agustín Lastra, Francisco Madero, en fin. Y se da la sublevación de Chascomús, toman la comisaría. Claro, el factor sorpresa. Hay un dato curioso que lo dice Vicente Sierra. Claro, estos eran hacendados, firmaban un petitorio, pero hay que salir con tropas para hacer una revolución. ¿Y a quién recurren para ir cuáles van a ser esas tropas? Los gauchos de las estancias, que los gauchos de las estancias eran federales hasta el tuétano, eran rosistas. ¿Y cómo consiguen que se subleven contra Rosas? Bueno, mintiéndole, está documentado. Hacen correr el rumor, estamos en la zona rural a 150 kilómetros más de la ciudad de Buenos Aires, 1839. Había existido ese complot a mitad de año que había sido desbaratado. Entonces hacen correr la voz, estos amotinados, entre el gauchaje de que había que salir a defender el gobierno de Rosas. Había que salir a defender el gobierno de Rosas. Y así logran sacar a los gauchos y les hacen creer que en realidad están combatiendo a favor de Rosas. Esto va a quedar demostrado luego en los juicios que se hicieron con posterioridad, en los cuales muchos dijeron, nos engañaron, pensábamos que estábamos luchando para sostener el gobierno, no para sublevarse contra el gobierno. Y acá dice lo siguiente: el coronel Nicolás Granada era comandante accidental de la División del Sur, con asiento en Azul. Nada sabía de la revuelta que se preparaba y la primera noticia de lo ocurrido en Dolores fue una comunicación del comandante de la Guardia del Monte, los amigos de San Miguel del Monte, González, adjuntándole otra de Giraudo. Inmediatamente comunicó la novedad a Prudencio Rosas, el hermano, y al comandante del cantón de Tapalqué. El 2 de noviembre, Prudencio Rosas dispuso que se le reuniera con sus fuerzas para dirigirse a Chascomús. Bien, y da todas las alternativas de cómo se da. El 6 de noviembre, Prudencio Rosas llegaba al río Salado, a 8 leguas de Chascomús, desde donde dispersó por los alrededores a muchos gauchos para que informaran de la situación de los revolucionarios, y entre ellos a Justo, alias el Ratón, a quien ordenó entrar en Chascomús, informarse de si entre los sublevados
se encontraban, bueno, otras personas, ¿no?, a las que nombran. La realidad es que los sublevados contaban con algo que no se va a producir, y es el desembarco facilitado por los buques franceses, los buques de guerra franceses facilitando el traslado de Juan Lavalle con los hombres que éste pudo reunir en la banda oriental, República Oriental del Uruguay para entonces, y especulaban con que ese desembarco se produjese incluso en las inmediaciones de lo que hoy es San Clemente del Tuyú. Acá se largó a llover, una lluvia hermosa, hace meses que no llovía de este modo, perdón, ¿no?, pero es un espectáculo al que nos habíamos desacostumbrado en esta zona. Bienvenido sea, bienvenido sea. Desembarco de Lavalle con las tropas frescas, digamos, reclutadas en la República Oriental del Uruguay, en la desembocadura del río Salado, en la bahía de San Borombón, o incluso en la zona de San Clemente del Tuyú, y Lavalle cambia de planes y termina desembarcando en Entre Ríos. O sea, su campaña se orienta más hacia lo que sería el litoral o la Mesopotamia, con lo que los sublevados, si me permite la expresión, les suelta la mano y quedan librados a su suerte, y son fácilmente reprimidos. Son fácilmente reprimidos, y por tanto esa sublevación es apagada, es sofocada, de modo contundente y drástico, como creo que las circunstancias ameritaban. No estoy acá rescatando los fusilamientos, las decapitaciones, no. Estoy tratando de que entendamos el contexto en el que se dio. El contexto en el que se dio. Si hoy la Argentina estuviera en guerra con X país, y hubiera una sublevación, un motín contra las autoridades constituidas de nuestro país, y se descubriese que los amotinados están en comunicación, en contacto, y buscan la ayuda del enemigo, se aplicaría el Código de Justicia Militar, y hoy ese código prevé para ese delito pena de muerte. Pena de muerte. Bueno, entonces, digo, ¿no? Hoy se daría esa situación. Ahora, lo que a mí me interesa es, y ahora vamos a ir a otro librito muy interesante, un ensayo, esto que les comentaba al comienzo. ¿Eran ganaderos o eran especuladores inmobiliarios los que se alzaban? ¿Eran hacendados, eran estancieros? ¿O es una pantalla que encubría en realidad su verdadero negocio? Digo, estos algunos de los que nombré, ¿no? Que eran los de ser especuladores con tierras fiscales, ¿no? Porque ahí la cosa entonces cambia también y permite entender, ¿no? Permite entender. Elena Bonura tiene este hermoso ensayo. Es un ensayo muy cortito, 1982, tiene 40 años. El sistema económico de Rosas. El sistema económico de Rosas, Elena Bonura analiza las medidas económicas durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y acá hay que empezar a ir entendiendo algunas cosas. Rosas era ganadero, era hacendado, era de estos estancieros de comienzos de 1800. O sea, no es el que va a vivir en un palacete de estilo francés en el medio de la Pampa. No, eso viene después. Si van a San Miguel del Monte, ahí van a ver el rancho de Rosas. Eran estancieros pioneros. Crear una estancia productiva de la nada era una tarea reservada a pocas personas, por la dureza, por las exigencias, por la dificultad de los indios, en fin. No era, uno tiene la idea de era estanciero, entonces se imagina una chimenea en un castillo y el estanciero tomando un brandy. Eso viene después. Pero en 1820, 1830, pocos eran estancieros como Rosas. Pero claro, va a ser un estanciero exitoso. Exitoso. Y es un momento de auge de la estancia como la única industria productiva de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Ahora, Rosas, cuando asume en 1835, deja de verse a sí mismo como un hombre de Buenos Aires, deja de verse a sí mismo como un hombre que defiende los intereses solo porteños y pasa a defender, y se lo toma muy en serio, los intereses del conjunto. Es un hombre de la Confederación a partir de 1835. Entonces, empieza a tomar medidas económicas algunas que lo alejan de ese sector librecambista de los hacendados bonaerenses. Bueno, estamos ahí, se nos cortó la luz, tormenta con Tuti acá en Rosario, entonces, bueno, donde estamos nosotros en realidad en Funes, cuando hay tormenta fuerte suele ocurrir, que se corta la luz. En fin, continuamos. Nada para mates con historia. Nada para mates con historia. Entonces, lo de las medidas económicas. Por ejemplo, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, antes de Rosas, ¿no? Se había creado el Banco Nacional, que era cualquier cosa menos nacional, más allá de su nombre, Banco Nacional. Era un banco cuyo directorio estaba conformado en su mayoría por comerciantes británicos de la ciudad de Buenos Aires. Eso era el Banco Nacional. En 1836, podríamos decir que Rosas, en 1836, nacionaliza el Banco Nacional. Llega, creo que vence una concesión, no sé muy bien cómo era, Elena Bonura lo analiza bien, y lo disuelve el Banco Nacional y pasa a fundar la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, que es el antecedente de lo que hoy es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es imposible escindir el nacionalismo de Rosas con un nacionalismo económico. Que requiere de medidas drásticas, de un viraje de 180 grados, y que me parece que algunos nacionalistas lo confunden con medidas populistas de izquierda. No tiene nada que ver. Lo que era un cachivache era un banco nacional cuyo directorio integraban comerciantes británicos. Ese era el corso en contramano. Lo lógico es que venga alguien que diga, esto lo disolvemos y generamos un banco oficial, como corresponde, ¿se entiende? Y acá engancho con lo de la revolución de los libres del sur, y vamos cerrando dada la precariedad de la situación con esta tormenta. Porque no voy a poder leer, porque tengo poca luz y me temo que no voy a poder leer. También durante el gobierno de Rivadavia, saben ustedes que Rivadavia, lo hemos analizado, toma un crédito, el primer empréstito por el que la Argentina se endeuda con el exterior, es el empréstito o el crédito con la banca Barry Brothers, ¿no? De Londres, por supuesto, por 1 millón de libras esterlinas. En fin, hubo todo ahí un chanchullo, en fin, no fue muy transparente la toma del crédito, algo que la escuela de los liberales también empezó con Rivadavia y continuó, ¿no? Algunas comisiones no del todo muy esclarecidas que quedaron en el camino, pero bueno, la cuestión es que el crédito se toma y hay que pagar. Pero antes que pagar el crédito, la Argentina tiene que garantizar, o sea, la banca le pide crédito, una garantía en el caso de que ustedes no me paguen, ¿yo con qué me cobro? Y a Rivadavia no se le ocurre mejor idea que poner como garantía todas las tierras fiscales del país. Todas las tierras fiscales del país garantizan el crédito con la banca Barry Brothers. Claro, si yo también soy empresario y me arriesgo en términos económicos, pero eso no son las leyes del mercado. ¿O son las leyes del mercado eso? Pone de garantía todas las tierras fiscales del país para garantizar el pago del crédito. Y a raíz de eso se dicta la ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis, que significa que estas tierras fiscales no se pueden enajenar, pero se pueden ceder en enfiteusis. Se pueden dar en enfiteusis
a enfiteutas. El enfiteuta es un particular que adquiere una tierra que es del Estado, que no la compra, no adquiere título de dominio, diríamos más técnicamente los abogados, entra en uso y goce de la posesión de la tierra, y la ley de enfiteusis establecía obligaciones para los enfiteutas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires debían hacerlas productivas esas tierras, que eran páramos. Debían poblarlas, debían hacerlas productivas, en fin, hacer estancias reales. Podían usufructuar esas tierras mientras durara el régimen de enfiteusis, ¿a cambio de qué? A cambio del pago de un canon anual. ¿Y dónde estaba el chiste? El chiste estaba en que, según la ley de enfiteusis, ese canon era, podríamos decir, departamental, dependía de las regiones administrativas de la provincia de Buenos Aires, y se fijaba por un jury, en fin. Si quieren, vayan y vean lo que significaba la ley. El canon lo determinaban los propios enfiteutas. El canon lo establecían los propios enfiteutas, lo cual termina con un canon irrisorio. ¿Se entiende? Miles de hectáreas dadas a muchos en calidad de enfiteutas, que les va a dar prioridad luego para la adquisición, privilegio para la adquisición, cosa que va a ocurrir, a cambio de un canon que termina siendo irrisorio. Y entonces acá me parece que Elena Bonura da en la tecla y nos dice algo respecto de esto del sistema económico de Rosas. Fíjense qué interesante. Excepción hecha del historiador Julio Irasusta, todos aquellos que se han ocupado de esta época parecen aceptar, sin la más mínima duda, la afirmación de Mirón Burguín en Aspectos económicos del federalismo argentino al hablar de lo mismo. Y cita a este autor, que es muy conocido, ¿no? Estricta economía en los gastos, eficiencia en la administración y percepción de las rentas, fueron los principios sobre los cuales Rosas basó su programa de rehabilitación financiera. En ningún momento de sus 17 años de gobierno se desvió de esos principios, pero a diferencia de Viamonte, Rosas no trató de restablecer el valor oro del peso. Fin de la cita que hace Bonura de Mirón Burguín. Algo que es cierto, hasta los más empedernidos antirrosistas reconocen que Rosas era un buen administrador financiero. Primero, no osan decir, porque no pueden, que Rosas fue un corrupto. No hay nadie que sostenga que Rosas fue un corrupto en términos financieros y económicos durante sus 20 años de gobernante. Y todos reconocen que su administración económica fue fiscalmente aceptable, sana, equilibrada, mientras estábamos en guerra, etc. Pero lo que dice Elena Bonura es que se quedan cortos en el análisis. Y fíjense lo que agrega. Por la economía y eficiencia de los cuales jamás se apartó, el caso de la administración de Rosas constituye algo realmente insólito en la historia económica argentina. Pero lo medular de las afirmaciones que transcribimos no podemos en absoluto suscribirlo. Disentimos totalmente con ellas y las consideramos fruto de una generalización en extremo simplista. Burguín pasó por alto las medidas tomadas por la administración de Rosas durante todo el año clave de 1836. Pasó por alto, Burguín, las medidas claves en materia económica tomadas por Rosas en 1836. Y de ahí el error por omisión en que incurre. Y acá analiza, pero lo dejo para que ustedes, el conflicto con los enfiteutas. El conflicto con los enfiteutas que se había perfilado unos años antes, porque lo que él advierte es que entre esa clase social que aludíamos al comienzo, los ganaderos, los estancieros, hay dos clases en realidad. Los que, como él
le habían puesto el lomo a la situación y habían sido leales al Estado al adquirir incluso territorios, tierras fiscales en carácter de enfiteuta, pero que habían puesto de su patrimonio, introduciendo nuevas especies de ganado, en fin, haciéndolas productivas. Y había otros vivos que no solo no habían hecho nada de eso, que tenían tierras para la especulación inmobiliaria, por la que no pagaban nada, y a la que, llegado el caso, tendrían prioridad en su adquisición. Y es a eso a lo que él detalladamente nos dice Bonura, se va a oponer. Y les va a decir, no muchachos, no es así, no es así. De ahí la explicación de que algunos hacendados se levanten contra quien se suponía que era el gobernante representante de su sector social económico. Y aparte algo que creo que a todos nos debería llamar la atención, es que había ganaderos y estancieros solo en Chascomús, Dolores y en esa zona de la provincia de Buenos Aires. No, estancieros y ganaderos va a haber también en San Nicolás, en Pergamino, en Junín, en Rojas, en San Miguel de Monte, y esos estancieros y ganaderos no se sublevan contra la Rosa. Y entonces, ¿cómo es? Los que se sublevan son, en algún sentido, especuladores, enfiteutas, que ven peligrar su gran negocio y que invocan un principio como el que acabamos de ver. En fin, espero que les haya gustado, les dejo un saludo, nos vemos la próxima.